Tenemos que analizar las medidas cautelares personales del proceso penal que el Código las define como medidas de coerción procesal. Algunas pautas de qué es lo que vamos a analizar ahora. La primera cuestión es que no vamos a revisar la detención, que antes que una medida cautelar es, en palabras del profesor San Martín, una medida precautelar y que cumple con otras funciones que el Código más bien están destinadas a cuestiones de urgencia o de actuación inmediata de investigaciones. Las medidas cautelares propiamente dichas, las medidas cautelares personales del proceso penal son la prisión preventiva, la detención domiciliaria, que es una medida sustitutiva, como ya veremos, la comparecencia, desde luego, tanto la simple como la restrictiva, el impedimento de salida del país, la suspensión preventiva de derechos y, como una medida especial, la internación preventiva. Esta primera precisión que hay que realizar tiene que ver con dos argumentos. La primera, como ya dijimos, la detención es una medida precautelar, que sigue en muchos de sus aspectos bastante de las cosas que vamos a hablar ahora, pero que creo yo se tiene que analizar desde una perspectiva distinta, una medida precautelar destinada al inicio de las investigaciones y a un distinto concepto de la urgencia. Respecto de las demás, son todas medidas cautelares personales del proceso penal porque realizan una limitación de la libertad personal del imputado o de derechos conexos a la libertad personal con el propósito de asegurar el desarrollo y resultado del proceso penal, y de ahí que al existir ya una comunicación del fiscal y por lo tanto un inicio formal de la investigación preparatoria, involucran medidas no precautelares o no medidas cautelares preprocesales, sino medidas cautelares que se resuelven en el mismo proceso. Por esto establecía yo cuál era la importancia de la diferencia entre lo que es en sentido estricto una medida cautelar personal y por qué el Código las llama medida de coerción. El Código, a mi juicio, las llama medidas de coerción por dos datos que no son del todo relevantes o que no son constitutivos de este apartado del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal. Fundamentalmente porque el impedimento de salida del país incluye dentro de su concepción una medida que a mi juicio es estrictamente cautelar, como veremos, y otra medida que es en realidad una que debió estar incluida en la búsqueda y restricción de derechos fundamentales, que es, como ustedes saben, la medida aplicable al testigo, la posibilidad de limitar la libertad ambulatoria del testigo para asegurar una actuación procesal está en este apartado. La otra, y probablemente la más importante, es la suspensión preventiva de derechos, única medida del catálogo de medidas cautelares o, llamémosle mejor, medidas de coerción, que puede ser aplicada además de para evitar el peligro procesal, para evitar que una persona cometa ulteriores delitos, en palabras del profesor San Martín en su manual, o simplemente para evitar la reiteración delictiva, en palabras del propio Código Procesal Penal. Lo que intento explicar con carácter previo es que la denominación de medidas de coerción tiene que ver básicamente con estos dos apartados o fundamentos, apartados que incluyen la posibilidad de que existan medidas en este apartado que no estén necesariamente vinculadas al aseguramiento y desarrollo del proceso y por lo tanto se requiera un nombre más incluyente, una nominación más global que incluya a todas. Pero en líneas generales, el gran porcentaje, y lo que vamos a ver ahora, que es lo que nos interesa, son lo que perfectamente hubiera podido ser denominado o puede ser denominado como medidas cautelares personales del proceso penal. Por lo tanto, volvamos al principio y comencemos por el principio. Las medidas cautelares personales del proceso penal, como ya sabemos, son ante todo una limitación de derechos fundamentales y luego una medida cautelar. Por lo tanto, debe cumplir con el requisito de la restricción de derechos fundamentales para luego verificar cuáles son las características que las diferencian de la cantidad de restricción de derechos fundamentales que puede haber en un proceso. Como sabemos, en un proceso penal no solo está la prisión preventiva y sus alternativas como limitación de derechos fundamentales, sino cualquier anticipo de prueba, cualquier actuación de prueba, como puede ser un careo, el cacheo, como puede ser una serie de medidas que involucran limitar en alguna medida la libertad del individuo o algún derecho fundamental. Por lo tanto, veamos rápidamente qué se necesita de una medida para que sea una legítima limitación de derechos fundamentales. Eso lo podemos encontrar en los preceptos generales de 253, que probablemente es la medida fundamental, la medida que rige el inicio de lo que se debe entender por una medida limitativa de derechos fundamentales que luego debe ser considerada una medida cautelar. Tiene que estar expresamente
regulado en una ley por imperio de la Constitución de los tratados internacionales. Por lo tanto, eso implica lo que ya conocemos como el principio de legalidad. No existe posibilidad alguna en un Estado de Derecho de que el Estado o algún funcionario del Estado limite un derecho fundamental de sus ciudadanos sin que esa limitación esté regulada expresamente en contenido y forma, en sustrato y formalidad, por una norma que en este caso evidentemente es el Código Procesal Penal. Esto involucra una importante referencia, como podremos ver luego, a la ausencia total en materia de medidas cautelares, en general de medidas limitativas de derechos fundamentales, pero de medidas cautelares, que no debe existir la analogía como criterio para aplicar en una persona una limitación de derechos fundamentales. Este es un caso que, por ejemplo, se presentó en España con la detención domiciliaria. La detención domiciliaria fue incluida en España, entre otros preceptos, por una ley que posibilitaba ser aplicada a los extranjeros en supuestos específicos de posibilidad de extradición. Eso involucró que en algún momento algún juez interpusiera la detención domiciliaria mutatis mutandi, ¿no?, analógicamente por considerarla favorable o menos lesiva que la prisión provisional, como la dominan los españoles, y esto llevó al Tribunal Constitucional Español en su momento a declarar ilegal la aplicación de esa medida, porque la analogía en el derecho procesal penal no vale, aun cuando consideremos que esa aplicación analógica sea favorable. Esto tiene sus matices, no digo que no sirva una interpretación de la norma que sea favorable al reo, favor rey o favor al imputado, pero eso, la interpretación de la norma, la interpretación de la restricción, un sentido favorable al reo, es algo muy distinto de aplicarle una medida a alguien por considerarla más favorable cuando esa medida no está regulada expresamente. Por lo tanto, el principio de legalidad es un principio que acoge cualquier restricción de un derecho fundamental y, por supuesto, no podía ser menos en el caso de la prisión preventiva y las medidas alternativas, de las medidas cautelares personales de proceso penal. Otro dato fundamental para la restricción de derechos fundamentales, como nosotros bien sabemos, es la proporcionalidad, probablemente un principio ahora recogido expresamente en el nuevo Código Procesal Penal y que es el criterio rector que debe regir cualquier limitación de derechos fundamentales. Tres conceptos desarrollan el principio de proporcionalidad. El primero, que la medida deba ser idónea. Una medida que no es idónea, que no es capaz de cumplir con el objetivo que se propone, es una medida que debe ser rechazada por el ordenamiento jurídico desde su perspectiva constitucional. Luego, la medida tiene que ser necesaria. Dentro de un catálogo de medidas posibles para lograr un mismo objetivo, todas ellas limitativas de derechos fundamentales, y ese es el escenario de las medidas cautelares, un catálogo amplio de medidas que todas conducen a asegurar el resultado y desarrollo del proceso penal, evidentemente el principio de necesidad exige aplicar la medida menos lesiva dentro de todas ellas capaces, según las circunstancias del caso, de cumplir con el objetivo. Quizás el principio rector de las medidas limitativas de derechos fundamentales y sobre todo de las medidas cautelares personales del proceso penal es la proporcionalidad y quizás su subprincipio de la necesidad, un criterio fundamental para utilizar siempre en su aplicación. El tercero es la medida, lo que se conoce como proporcionalidad en sentido estricto. Esto es entender que las medidas cautelares personales del proceso penal, incluso cuando hayan pasado por el prisma, por la regla de la necesidad, deben observar en un caso estricto que el objetivo que se pretende, la limitación que se está imponiendo para conseguir un objetivo es razonable según sus circunstancias en el caso concreto, ya no desde la perspectiva de la necesidad, sino entender que esa restricción desde el objetivo constitucional que se plantea es una restricción aceptable, tolerable por el Estado de Derecho. Podríamos poner un ejemplo específico, como puede ser el caso donde efectivamente la única medida posible para aplicar, para asegurar a un indigente, por ejemplo, a un proceso penal, a una persona que no tiene domicilio, que no tiene familia, que no tiene arraigo, la única medida posible es la prisión preventiva. Desde la perspectiva de la necesidad podríamos alegar que sí, la medida necesaria es la prisión preventiva, pero desde el prisma de la proporcionalidad podríamos decir que en el ámbito de la proporcionalidad en sentido estricto no es coherente aplicar una medida que es o va a ser como instrumento más grave que la sanción final. Este es el caso donde efectivamente se persigue penalmente, se incluye en una investigación a un indigente que no tiene familia, repito, que no tiene una serie de características, cuyo arraigo es de muy difícil consecución, pero se le sigue un proceso por una pena muy leve o por un delito de menor grado, un delito muy poco lesivo. A veces, incluso cuando pasando el prisma de la necesidad,
entendemos que la única medida necesaria es la prisión preventiva o una medida tan grave como el impedimento de salida, a veces tenemos que renunciar a aplicarla porque la consecuencia que pretendemos asegurar es de menor grado, es de menor intensidad, es de menor violencia que el medio que pretendemos utilizar para asegurarlo. En un estado natural de cosas, no hay que ser un especialista en derecho, ni en derecho procesal, ni nada que le estile. Cualquier lógica común nos indica que el instrumento no puede ser más grave que la consecuencia que ese instrumento puede asegurar. Ese es un sentido de sentido común que tiene que ver con la proporcionalidad en sentido estricto. Legalidad, proporcionalidad. Otro criterio fundamental en la limitación de derechos fundamentales es la jurisdiccionalidad. Con alguna excepción, como lo es la detención, y es una de las razones por qué no incluyo la detención en este estudio, la jurisdiccionalidad es absolutamente imprescindible, es decir, solo un juez puede, en un Estado de Derecho, declarar el derecho. Si solo un juez puede declarar el derecho, es el juez el que puede conocer sus límites y en consecuencia el único que puede establecer su limitación. Eso es algo absolutamente natural desde la Revolución Francesa, felizmente, lo que requiere un Estado de Derecho al día de hoy. Por lo tanto, todas las medidas que ahora estamos analizando, que vamos a analizar seguidamente, son medidas que deben ser decretadas por un juez y además, un criterio que incorpora el nuevo Código Procesal Penal, solo pueden ser dictadas por un juez si es que además esto es solicitado por el Ministerio Público, en los casos evidentemente de acción pública. Legalidad, proporcionalidad, jurisdiccionalidad son los tres criterios indispensables para limitar derechos fundamentales. Probablemente, entre muchos otros que se pueden incluir, pero aquí estamos viendo lo más importante, el otro es la excepcionalidad. Toda limitación de derechos fundamentales es excepcional. Cuidado con confundir que la única medida excepcional del catálogo de las que vamos a ver es la prisión preventiva. Y no es cierto. Todas las medidas son excepcionales. La libertad siempre debe ser la regla. Otra cosa es que la prisión preventiva sea la subsidiaria dentro de las excepciones. La excepción de la excepción, como señala el profesor Asensio Mellado. Es fundamental entender que sí, es cierto, la prisión preventiva es la última de las medidas de elegir, pero incluso en cualquier situación, la libertad, y probablemente eso ocupe mejor que ningún espacio, la comparecencia simple, que es en realidad, como veremos, no es una medida cautelar, debe ser la regla en cualquier proceso, sea cual sea el delito que se le impute, salvo que se necesite neutralizar un peligro procesal, que es para lo que existe, para lo que es la razón por la cual existen las medidas cautelares. Haciendo una muy rápida revisión, que además ustedes podrán apreciar mejor en el PowerPoint, de estas reglas fundamentales en limitación de derechos fundamentales, hagamos una rápida revisión de cuáles son los dos criterios básicos de la medida cautelar. Hemos visto qué se requiere para limitar un derecho fundamental. Ahora tenemos que conectar esta idea con la idea de las medidas cautelares. Dos presupuestos son absolutamente indispensables: que la medida sea instrumental y que la medida sea provisional. Las medidas cautelares tienen por objeto asegurar el desarrollo y resultado del proceso penal. Son limitación de derechos que pueden ser la libertad, sucede lo mismo con las medidas patrimoniales, por ejemplo, en la limitación evidentemente del patrimonio. Son medidas que limitan un derecho fundamental en su caso para lograr asegurar el desarrollo y resultado del proceso penal. Por lo tanto, serán medidas que conducen a que el imputado sea asegurado proceso o que el imputado, como ya veremos, no realice labores obstruccionistas, es decir, no obstruya la averiguación de la verdad en el ámbito de la actuación de medios de prueba. Por lo tanto, es fundamental entender dos datos vitales. El primero es una medida instrumental, es siempre accesoria al proceso principal, debe cumplir una función, y esa función tiene que ser una función de accesoriedad, no una función en sí misma. No hay tiempo, lamentablemente, para ver todas las funciones que han desempeñado en la historia las medidas cautelares, pero sabemos que alguna vez en la historia, incluso un reciente proyecto bastante confuso en el ámbito del control electrónico plantea la alarma social como uno de los criterios del derecho penal. Yo tengo mis dudas que esto sea así. Sin lugar a dudas, independientemente de que la alarma social sea o no un fin, nunca lo puede ser del derecho procesal. El derecho procesal no ocupa la realidad para sustituir las labores, los fines que puede cumplir el derecho penal.
el derecho procesal penal no es un instrumento punitivo, es un instrumento necesario para la punición, es un instrumento previo para poder determinar si una persona es o no es responsable de un hecho delictivo. Por lo tanto, la instrumentalidad es un factor fundamental que debe evitar, evidentemente junto con la presunción de inocencia, una de las grandes barreras de las medidas cautelares personales y proceso penal, que una determinada medida pueda ser utilizada como fin en sí mismo. Y ese es el problema que plantea en alguna medida esta historia de la reiteración delictiva, como puede suceder con el ámbito de la suspensión preventiva de derechos. Es muy complicado que el derecho procesal penal, no es complicado, es imposible en realidad, es dogmáticamente inútil, no tiene una justificación de base teórica el hecho de que se pueda aplicar una medida que anticipe los efectos de la pena y que no cumpla ninguna función instrumental, que no cumpla ninguna función para asegurar el desarrollo del resultado del proceso penal, que es para lo único que existen las medidas cautelares. Por eso, el dato de la instrumentalidad, saber que esa medida en todo momento está cumpliendo con una función específica para que la justicia pueda ser realizable, es fundamental. Y de ello se desprende el segundo de los criterios que estamos estudiando. Si hay que analizar que en todo momento subrayado, debe esa medida cumplir un método, una metodología de asegurar el desarrollo del resultado del proceso penal, por lo tanto, no solo debe ser instrumental, sino además debe ser provisional. En el mismo momento que la medida deje de cumplir con sus objetivos, esa medida tiene que ser levantada o variada. Se tiene que aplicar una medida menos lesiva que, según las nuevas circunstancias del caso, recuérdense que el proceso es progresivo, también pueda cumplir con el objetivo de asegurar el desarrollo del resultado del proceso. Provisionalidad, instrumentalidad, proporcionalidad, legalidad, jurisdiccionalidad. Si no dominamos estos conceptos, es materialmente imposible entrar a nuestro desarrollo posterior, que es verificar en sentido estricto las medidas cautelares. Algunos datos que tengamos que ver con carácter preliminar. El primero, el 253.3, es un artículo que siempre que, felizmente he tenido muchas oportunidades de hablar sobre las medidas cautelares, y siempre que hablo de ellas, antes de entrar a valorar una por una, siempre es fundamental. El numeral 3 del artículo 253 del nuevo Código Procesal Penal dice: la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuera indispensable, medida y por el tiempo estrictamente necesario para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. Primer dato, hemos visto ya que acá está regulado el principio de proporcionalidad, el de provisionalidad, la necesidad. Un dato importante en toda limitación de hechos fundamentales, la temporalidad, que no debe ser confundido. Una medida no siempre debe durar el tiempo que puede durar según el código. Ese es un límite máximo. Ya hemos analizado que la provisionalidad te obliga a levantar la medida cuando ya no está cumpliendo una función, ¿no es cierto? Estos dos criterios, provisionalidad y temporalidad, no es lo mismo. La temporalidad está más vinculada a cualquier derecho fundamental, la provisionalidad en sentido estricto a las medidas cautelares. Pero lo que me interesa de este artículo, que parece fundamental de este artículo, es cuando cita todos estos criterios. Hemos visto riesgo de fuga, sin duda un criterio específico vinculado a las medidas cautelares, si hay que asegurar el desarrollo y el resultado del proceso penal, en un proceso penal como el peruano, que en ningún caso puede ser desarrollado en ausencia por expresa mención de la Constitución, entonces es fundamental asegurar la presencia del imputado para que la justicia sea realizable. Uno de los peligros, por lo tanto, una de las funciones fundamentales de las medidas cautelares, entre ellas de la prisión preventiva, que duda cabe, es la de evitar el peligro procesal de fuga, que es una de sus manifestaciones. El otro, claramente cautelar y claramente conocido, también acogido por nuestro código, es el peligro de obstaculización. Ahí no tenemos mayores dudas. Pero hay la reiteración delictiva, como ya adelantara, solo puede ser utilizado en la suspensión preventiva de derechos. Solo puede ser utilizado para la suspensión preventiva de derechos. Es un objetivo que dentro de las medidas cautelares del proceso penal solo lo persigue la suspensión preventiva de derechos. Más allá de la constitucionalidad de esta opción en el marco de la suspensión preventiva de derechos, debe quedar absolutamente claro que el Código Procesal Penal no autoriza aplicar la prisión preventiva en ningún caso para evitar la reiteración delictiva. Fijado con la velocidad que hay que fijar en un caso como este, la claves de la limitación de derechos fundamentales y las medidas cautelares, y este criterio de las funciones, que como sabemos, las funciones estrictamente cautelares son evitar la fuga y evitar la obstaculización de la verdad, pasaremos a hacer una rápida revisión a las medidas cautelares específicas que nos ocupan.
primera y más importante de todas, pero ojo, no importante porque sea la primera que tenemos que utilizar, sino precisamente porque tiene que ser la última, evidentemente la prisión preventiva. Dice en su libro, el profesor penal aplicado, el profesor Reina Alfaro, que lo lógico hubiera sido que el código invirtiera el orden, empezar por las medidas menos lesivas para acabar con las más lesivas. Probablemente hubiera sido más coherente empezar con la comparecencia. Sin embargo, el código opta por iniciar con el desarrollo de la detención y la prisión preventiva. El artículo 268 nos da las claves fundamentales de las medidas cautelares en este ámbito. La primera, el juez a solicitud del Ministerio Público, es decir, solo puede ser principio de jurisdiccionalidad aplicada por un juez y solo a solicitud del Ministerio Público, principio rogatorio, no necesariamente acusatorio, hay que tener cuidado con eso, pero sí principio rogatorio. Tiene que existir en un proceso de partes donde se privilegia la contradicción, que cualquier decisión tomada en el proceso, más todavía las que supongan limitación de derechos fundamentales, tienen que ser solicitadas por el fiscal por varias razones. Primero, para que el juez no se contamine, no se convierta en alguien que postula y aprueba una determinada actividad, sino sobre todo para privilegiar la contradicción. La mejor forma de establecer ese triángulo donde una persona tiene que decidir sobre la base de argumentos contrapuestos es que la solicitud se ingrese al proceso por una persona ajena al juez. Esto es evidente. El código es muy cuidadoso de eso, como es en toda la línea del nuevo Código Procesal Penal, un código que privilegia la contradicción y la oralidad, y es muy cuidadoso en establecer que el Ministerio Público debe siempre solicitar la prisión preventiva. Un dato en el que no me voy a alargar porque no hay mayor discusión, hay artículos sin fin de artículos como el 255 que pueden presentar a confusión, pero no se presten a confusión. Las medidas cautelares personales del proceso penal solo pueden ser aplicadas en este código por el sustituto fiscal. Y no me estoy refiriendo solo a la prisión preventiva, la comparecencia y todas las medidas que veamos son medidas que también para ser aplicadas pueden serlo solo si el fiscal solicita la medida en cuestión o solicita una medida más grave. En el caso de la prisión preventiva, como es obvio, no hay medida más grave, por lo tanto, no hay ninguna excepción posible. Siempre, sin excepción, puede ser aplicada por un juez solo si la solicita el Ministerio Público, evidentemente en el ámbito de los ejercicios de la acción pública. ¿Qué se requiere? Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Este es el famoso fumus bono iuris. Cuando se dice fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente, yo entiendo que hay una contradicción. Los elementos de convicción en un estadio procesal, que en el 99% de los casos la aplicación de prisión preventiva se da en la etapa preliminar, incluso en la investigación preparatoria, no puede existir un grado de convicción cuando estamos en una fase tan lejana del juzgamiento, que es el único lugar donde hay pruebas en sentido estricto y donde podemos formar convicción. Sin embargo, creo que hay que interpretar esto como lo interpreta, por ejemplo, el doctor San Martín, como interpreta el Código Procesal Penal de 1991 y como interpreta el profesor Jimeno Sendra la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. Altas probabilidades, muy altas probabilidades. Tiene que haber, si nos colocamos en el principio de certeza, probabilidad y posibilidad, el inicio de un proceso penal se sitúa en la posibilidad. La acusación tiene que ver con un estado muy cercano a la certeza y la sentencia tiene que ver efectivamente con la certeza. Hay un espacio entre la acusación y la investigación preparatoria donde se le requiere probabilidad y altas probabilidades. Ese escenario de altas probabilidades, un escenario de muy difícil concreción según caso práctico a la vista, es el escenario de la prisión preventiva. Es decir, no podemos tener convicción de que Juan es el que ha cometido el delito, pero tenemos que tener altas probabilidades de ello. Felizmente, el nuevo Código Procesal Penal, al situar a un juez de investigación preparatoria, que luego no es el juez encargado de la sentencia, no contamina al juez con esa decisión. En todo caso, su contaminación, por lo menos, no afecta el acto procesal central del proceso, que es la sentencia. Por lo tanto, esta es una clara norma que nos sitúa en muy altas probabilidades, en una situación cercana a la certeza, pero que evidentemente no puede constituir una certeza. Ese es el fumus boni iuris. Ese es el presupuesto que se requiere en función de los elementos probatorios que no prueba, porque prueba no hay en esta fase de investigación preparatoria, pero en los elementos y medios de prueba que están a la vista y que tiene a la vista el fiscal para poder convencerse del juez del grado de probabilidad respecto a la comisión de un delito.
Pero no es el único dato del fumus boni iuris. Yo integro dentro de este fumus boni iuris otro dato que es el literal B del numeral 1 del 268. No solamente el juez tiene que estar prácticamente convencido de la comisión de un delito por parte del imputado, como autor o partícipe, sino que tiene que estar convencido de la comisión de un delito que puede tener una pena superior a los 4 años. Por lo tanto, en este caso concreto, la sanción a imponerse, dice el literal B, estamos frente a un supuesto de pena concreta. Estamos en un supuesto no de pena combinada o pena abstracta. No importa cuánto dice el código que se puede imponer. Importa o es necesario realizar un acto de estudio o de análisis particular del caso para identificar la probabilidad de una determinada sanción, de una específica sanción. Por lo tanto, tiene que hacerse, sí, un trabajo de prognosis de pena insisto, se puede realizar este trabajo de prognosis de pena porque el juez que lo realiza, felizmente, en una mucho mejor definición de las funciones o roles en el nuevo proceso penal, el juez que la imponga por regla general, que no es el único, como ya veremos, es el juez de investigación preparatoria, que no va a estar necesariamente contaminado por una decisión previa a la decisión final respecto de la ausencia o confirmación de responsabilidad penal. Ahí está el fumus boni iuris, probabilidad alta de ser condenado a una pena superior a 4 años, criterio insalvable del nuevo código que hay que confirmar antes de la aplicación de prisión preventiva. Alguien me dirá, pero ¿cómo confirmar? Doctor, usted acaba de decir que no se puede tener certeza. No, confirmar la existencia del presupuesto de una alta probabilidad es distinto a estar absolutamente convencido de que una persona es responsable penalmente. Uno es certeza sobre la responsabilidad, otra es una certeza dirigida a que se cumple con el presupuesto. Una cosa es estar convencido de que Juan cometió un delito y una cosa es estar convencido de que existen altas probabilidades de que lo haya cometido. Y ese es el escenario del fumus boni iuris en la prisión preventiva. Finalmente, el numeral 2 que regula el periculum in mora o el peligro en la demora, peligro en la mora procesal. ¿Qué es lo que hay que analizar ahí? Que existen altas probabilidades, ya no de la comisión de un delito, sino de una prognosis futura vinculada a que el imputado puede fugarse o puede obstaculizar la verdad. Es así de sencillo. Tiene que identificar el juez y sobre la base de un pedido expreso y fundamentado del fiscal que en el caso concreto se dan los supuestos de peligro de fuga, de peligro de estabulación. El numeral 2 es un criterio para mí necesario que refuerza lo que ya se determinó, es decir, que establece que el peligro de fuga y el peligro de estabulación puede venir acompañado de la pertenencia a una organización criminal. No voy a extenderme mucho en este supuesto porque creo que no es el momento de hacerlo, pero sí dejar en claro que si bien puede reforzar un criterio específico respecto de la existencia de un peligro de fuga o peligro de obstaculización, nunca debe ser entendido como lo ha entendido, y creo que equivocadamente un sector de la doctrina, como una posibilidad de interponer la prisión preventiva para casos de evitación de reiteración delictiva. La evitación de la reiteración delictiva no es una posibilidad para la prisión preventiva de nuestro nuevo código. Pues bien, hasta aquí seguimos más o menos lo que decía el Código Procesal Penal del 91 y les aseguro yo lo que decían incluso normas más anteriores como el propio Código de Procedimientos Penales modificado del 40. Pero lo importante de este nuevo código, además de establecer la necesaria postulación del fiscal para aplicación de esta medida, la más grave y de cualquier otra, una cosa importante por fin es que el nuevo código regula con carácter específico pero no taxativo, nunca es una regla de carácter taxativo, qué es lo que se debe entender por peligro de fuga o peligro de obstaculización. Dije que no era taxativo, corrijo mi frase. ¿Qué es lo que se puede entender como peligro de fuga o peligro de obstaculización? Estas normas del 269 y el 270 son normas muy importantes porque nos permiten establecer pautas para que el operador, odio el término operador, pero lo usaré esta vez, para que el operador del derecho pueda acudir a criterios objetivos claros para identificar uno u otro peligro.
El gran problema de la aplicación de la prisión preventiva, tanto en la historia del Perú o en la historia del proceso penal peruano como en la historia del proceso penal español y todos los procesos penales donde se ha usado la prisión preventiva, es la falta, la ausencia de criterios objetivos para definir cuándo es que estamos frente a un verdadero peligro de fuga o peligro de obstaculización. El código no nos va a solucionar esto con 2 normas, pero va a ayudar, va a crear objetivos específicos. Vayamos al tema. El arraigo en el país del imputado, determinado por domicilio, residencia, asiento de la familia, negocios, facilidades para abandonar el país. El concepto de arraigo, lo revisaremos muy rápidamente, tiene que ver con aquel concepto que define la vinculación del imputado con personas o cosas del ámbito de la jurisdicción. Es un criterio ya altamente conocido en nuestro país, lamentablemente muy poco aplicado, muy poco desarrollado, que tiene que ver con identificar a través de los medios de prueba que efectivamente una persona tiene relación con el lugar donde se está juzgando o investigando un caso determinado. Algunas experiencias en el nuevo Código Procesal Penal, en la aplicación del nuevo Código, tienden a que, por ejemplo, la Fiscalía ha realizado y ya realiza visitas al domicilio del imputado para ver si efectivamente existe una condición de arraigo, que es uno de los datos interesantes. También se están presentando un número de pruebas interesantes, se está siendo más o menos creativos. Hay algunas en las que la comunidad habla sobre la buena presencia y la buena disposición del imputado para someterse al proceso, lo que es una medida más discutible. Pero lo cierto es que hay varias formas y sistemas para identificar que una persona tiene trabajo, familia o que tiene un lugar de residencia. Respecto de lo que hay que alejarse decididamente es la bendita consignación de la dirección en el DNI. Muchas veces se establece que el consignar una dirección en el DNI distinta a la que en realidad ocupa el imputado, ocupa el sujeto, es una condición para dudar respecto de la presencia de un arraigo, razón por la cual la persona que está sentada en esta mesa dictando un curso de esta naturaleza se tendría que ir detenido el primer día que lo imputen por un delito, porque mi domicilio es distinto al DNI, como debe suceder con muchos de ustedes. Creo que no es un concepto serio, creo que no es un concepto que tenga que ser evaluado, sino que hay que profundizar mucho más en la línea de establecer si una persona tiene relación con otras personas o con cosas, bienes que determinen su permanencia en un determinado lugar. El otro criterio fundamental es la gravedad de la pena, quizás uno de los criterios más importantes. Un dato fundamental: la gravedad de la pena no debe ser confundida con el fumus bonu iuris o límite penológico que acabamos de ver del 268.1 literal B. Este es el fumus. Hay que establecer la posibilidad de una pena superior a los 4 años. Pero, y el gran error del Código Procesal Penal del 91 es, nunca hay que establecer que esa pena con carácter automático nos deriva. No, la gravedad de la pena regulada por el 269 nos permite establecer cómo es que a un sujeto determinado esa pena le puede influir de determinada manera que pueda huir. No es lo mismo que un cura espere una pena de 20 años que la espere un delincuente habitual. O no es lo mismo que una persona que tiene familia e hijos, la pena lo asuste lo mismo que una persona que no las tiene. Es decir, hay que establecer cómo al concreto sujeto la pena, la posible pena a imponer, le conduce a huir. Mucha gente sostiene que este criterio es un criterio que involucra una suerte de anticipación de pena y esa no es mi posición. No creo yo posible establecer el riesgo de fuga de un imputado si no se verifica un hecho tan esencial y principal como es el de determinar si esa persona va a sufrir una pena grave o una pena leve. Me parece un dato fundamental para evaluar el peligro de fuga. Rápidamente, porque nos da el tiempo y falta bastante por desarrollar, hay que establecer que habla del comportamiento del imputado durante el proceso, que es el comportamiento procesal, que hay que verificar en toda situación, y la importancia del daño resarcible, que yo creo que es una norma que linda con la afectación de la presunción de inocencia y que no debió ser incluida porque es casi una indirecta afectación del principio de proscripción de prisión por deudas. Yo no lo hubiera incluido. En el caso de peligro de obstaculización es bastante más fácil. Habla de destruir, modificar, ocultar o suprimir pruebas, falsificar documentos, establecer cualquier tipo de acción que lo que intente es destruir, falsear, modificar una prueba que si se conserva como debe ser, va a permitir la búsqueda de la verdad. Es un dato claro y un dato que no solo hay que usar en la prisión preventiva, sino en cualquier situación. Influir para que un imputado, un perito, la típica amenaza
de muerte o amenaza a la familia para que una persona no declare es una de las obstrucciones históricas del proceso penal y también es un criterio que hay que evaluar para el momento de aplicar la prisión preventiva por obstaculización. Finalmente, inducir a otros a realizar tales comportamientos es una inducción básica que normalmente solo la podemos establecer por imperio de una prisión incomunicada. Hasta aquí rápidamente los criterios que además nos sirven para lo siguiente que vamos a ver. El caso de la comparecencia. Ya pasemos a la comparecencia porque naturalmente el tiempo solo nos obliga a ver presupuestos. Dos datos fundamentales. La comparecencia simple no involucra una restricción de derecho fundamental. Si ustedes revisan absolutamente todas las obligaciones de un imputado al que no le es aplicable medida restrictiva alguna, en el caso de la comparecencia simple es lo mismo. Es decir, no hay ninguna restricción adicional a la que sufre cualquier imputado en el marco de un proceso penal. Esto nos lleva a una conclusión. La comparecencia simple, antes que una medida cautelar personal, es la comunicación al imputado de que no recibirá ninguna restricción adicional que las que incorpora el propio proceso. Ergo, lo que hay es una advertencia. Pórtese usted bien, porque como no lo haga, revisaremos 269, último numeral, el 4, el nuevo Código Procesal Penal, su comportamiento durante el procedimiento y evaluaremos la aplicación de una medida más grave como puede ser una comparecencia restrictiva, un impedimento de salida o, por supuesto, la prisión preventiva. La comparecencia restrictiva, sí, por supuesto, es una medida cautelar del proceso penal que requiere una serie de restricciones, un cúmulo de restricciones. No ausentarse del lugar de domicilio, no acudir a determinados lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de restricciones, someterse al cuidado de vigilancia de una persona, restricción determinada, son restricciones que hay que combinar y que deben ser atendidas cuando existe peligro procesal, un peligro procesal que también se verifica en un análisis del 269 y del 270, son los mismos criterios, tiene que aplicarse con carácter prioritario. La comparecencia restrictiva frente a la existencia de peligro procesal siempre debe aplicarse con carácter prioritario. Si no existe fumus, apariencia de buen derecho, fumus boni iuris, y peligro en la demora, periculum in mora, si no existe uno de esos criterios, es obligatorio aplicar comparecencia simple. Pero frente a la existencia de una razonable atribución de derecho punible y frente a la existencia de un peligro procesal, se debe aplicar alguna medida cautelar que colabore con el proceso. La comparecencia restrictiva debe ser la medida obligatoria, no obligatoria, perdón, prioritaria, ninguna medida cautelar es prioritaria. Regula las restricciones que vemos y regula la caución, que es una medida que antes que constituir una restricción de un derecho fundamental, que lo es en nuestro código porque nuestra Constitución prescribe el derecho a la propiedad o el derecho patrimonial como un derecho fundamental, pero más importante que eso es que es una medida que permite colaborar con las obligaciones que el imputado debe cumplir en el marco de una comparecencia. No me voy a detener mucho en eso porque creo que no considero necesario ni útil en este caso hacer un desarrollo extenso de la caución. Sí me parece hacer un análisis muy rápido de qué es lo que debemos entender por fumus boni iuris. ¿Cuál debe ser, y esto para que sirva sobre todo para las autoridades judiciales y fiscales, creo que puede servir, cuál debe ser exactamente el criterio para establecer una pauta determinada de que existe un cierto grado de sospecha? El peligro procesal es sencillo. Cuando veíamos el principio de necesidad, un peligro procesal se podrá neutralizar con una prisión preventiva o una comparecencia o un impedimento de salida por cuestiones que tienen que ver con el sentido común. El análisis para saber cuándo una comparecencia puede ser suficiente no es un análisis de contenido jurídico, es un análisis que tiene que ver mucho con el sentido común. La pregunta es, ¿cómo debo identificar yo que para una determinada pena o frente a un determinado delito se puede aplicar una comparecencia restrictiva y no es obligatoria la comparecencia simple? El criterio que usa el código es muy sencillo, habla de cuando los actos de investigación lo justifiquen, eso tiene que ver con el peligro procesal hay que identificarlo, pero también señala el concepto de pena leve. El código procesal dice que en los casos de pena leve no se debe aplicar ninguna medida cautelar y la medida obligatoria, la condición obligatoria de la comparecencia simple. ¿Qué es una pena leve? Yo me ubico por análisis sistemático, creo que lo correcto es ubicarnos en la exención de pena. Por aplicación del principio de proporcionalidad, no se puede aplicar ninguna restricción de un derecho fundamental a aquel caso que no involucre necesariamente una restricción de derechos. Si las penas inferiores a 2 años, tal como indica el artículo 57 del Código Penal, pueden o son
pasibles de ser exentas de cualquier sanción y por tanto cualquier restricción, creo que ese es el criterio que hay que utilizar para la comparecencia restrictiva. Cualquier pena inferior a 2 años o una pena que no sea privativa de libertad y no sea, como el caso puede ser en la inhabilitación y la multa, penas acumulables, creo que hay que optar necesariamente como la comparecencia simple como regla, la libertad es la regla. Y ese puede ser el criterio de fumus bono iuris para utilizar en la comparecencia restringida. Hagamos una revisión muy rápida de la detención domiciliaria. La detención domiciliaria no es una medida que debió ser incluida en el acápite de la comparecencia. No se puede entender que una detención que constituye una privación de libertad es una comparecencia, porque eso es una contradictio in termini. Es imposible de sostener la comparecencia con detención. No puede haber comparecencia de detención porque es lo mismo que decir que algo es blanco o negro. Algo es blanco o es negro. No puede haber una detención que a su vez sea comparecencia. No puede haber una privación de la libertad que a su vez sea restricción. O es restricción o es privación. Y la detención domiciliaria incluye incluso ella que permite un ámbito de flexibilidad, ir al médico, ir a estudiar o visitar a tus hijas, porque se puede dentro de la detención domiciliaria, involucra, creo yo, una privación de libertad. En la noche, de 6 de la noche a 6 de la mañana, uno tiene que estar en su casa y eso es una privación, y además una privación de carácter absoluto. Pero una privación atenuada. No tiene que ser en el centro penitenciario, sino puede ser en el domicilio, el que elige el juez o en el propio domicilio, si reúne las características para poder asegurar mi presencia durante la investigación. Esta ya no es más una medida alternativa como la regulada del Código Procesal Penal del 91, es una medida subsidiaria. ¿Qué significa esto? Es fundamental. Solo procede cuando proceda la prisión preventiva. El primer análisis que hay que hacer es si procede la prisión preventiva. Si es que ésta procede en el caso concreto, si es que el peligro de fuga solo puede ser evitado a través de la prisión preventiva, se puede valorar luego la existencia en una condición de mayor de 65 años, de una enfermedad grave o incurable, de que sufre incapacidad física permanente o que es una madre gestante, y solo en esos casos, si es que procede la prisión preventiva, se le puede aplicar por causales estrictamente humanitarias, que nada tienen que ver con el peligro procesal, se le puede aplicar una atenuación. Incluso el numeral 2 del artículo 290 es muy claro en señalar un dato fundamental. Ojo, puedo atenuar por razones humanitarias siempre que la medida sea útil, siempre que la medida sea idónea. Pensemos en un caso de una terrorista madre gestante. No es lo mismo que alguien que comete un delito de estafa, incluso un delito de asesinato, permanezca durante la investigación preliminar en su domicilio, que lo permanezca en su domicilio durante la investigación preliminar alguien que está acusada y existen suficientes o altas probabilidades de que sea sancionada por delito de terrorismo. Una terrorista puede ser fácilmente evadir incluso la protección policial durante las 24 horas porque puede ser ayudada por una organización criminal de la dimensión de las organizaciones terroristas. Por eso, la norma establece claramente que aunque es una medida sustitutiva obligatoria en los supuestos, siempre hay que verificar que ésta es eficiente. Si no lo es, debe acudirse no a la prisión preventiva. Repito, lo que no hay que entender jamás es que la detención domiciliaria es una alternativa, ya no lo es una medida sustitutiva, es una medida sustitutoria. Muy rápidamente, el impedimento de salida del país fija una prognosis específica de penas, solo se puede aplicar a las penas que serán superiores a 3 años, y es la medida clásica para evitar el peligro de fuga. El impedimento de salida no es una medida que intente evitar el peligro de obstrucción probatoria, porque poco ayuda a impedir que alguien salga del país, salvo que este sea un delito cometido en el extranjero, cuya prueba está en el extranjero, que es un criterio bastante relativo. Es una medida natural, es la medida por antonomasia que estará ubicada entre la comparecencia restringida y la prisión preventiva, y debe diferenciarse claramente qué es la ausencia, impedir la ausencia de la comparecencia con restricciones del impedimento de salida de la detención domiciliaria. Cuidado que obligar a alguien a no salir del país, de la localidad donde domicilia o del lugar que el juez fije, se pueda situar o se pueda conducir a que eso sea aplicar una detención domiciliaria. No, la detención domiciliaria, como ya dijimos, exige los presupuestos de la prisión preventiva y no se puede utilizar un impedimento de salida que se convierte en un lobo disfrazado de cordero, es decir, que en apariencia estemos aplicando una medida menos lesiva que la prisión preventiva, pero lo que estamos aplicando es la imposibilidad de que alguien salga de su domicilio. No es así. El impedimento de salida tiene que ver con espacios más amplios de protección. Puedo impedir quizás a alguien salir de su urbanización, de un poblado, pero no se puede reconducir a la prohibición de que alguien salga de su casa. Eso solo puede hacerse cuando se cumple con la prisión preventiva. La diferencia entre esta medida y la detención domiciliaria y la de no ausentarse al lugar de domicilio también es bien clara. Cuando las restricciones del nuevo Código
Procesal Penal en materia de comparecencia restrictiva, numeral 2, hablan de no ausentarse de la localidad, utilizan el concepto de ausencia, que es un concepto que se extiende mucho en el tiempo. Es decir, cuando yo obligo a alguien a no ausentarse, le estoy obligando a que no se vaya de viaje por 6 meses, a hacer una maestría por 6 meses, a que no se mude de San Isidro a Surquillo sin avisar. No. Estos son principios de ausencia que no son tolerables, pero no estamos obligando a una persona a que no salga de su casa. Eso solo podrá situarse en el ámbito de la detención domiciliaria. Por lo tanto, hay que tener una clara y correcta diferenciación de lo que es un impedimento de salida, de lo que es una detención domiciliaria y de lo que es una comparecencia restrictiva en el ámbito de no ausentarse, porque son criterios muy útiles para aplicar la medida pertinente en el caso concreto. La internación preventiva, más que una medida alternativa, es una medida especial. No es una medida que utilizaremos ni en sustitución de la prisión preventiva, ni como alternativa a la prisión preventiva, porque es una medida que en términos generales es casi igual de severa. Simplemente es la medida que sustituye, pero no en el ámbito de sustitución que estamos viendo, sino que se coloca en la punta de la pirámide en los procesos de seguridad, cuando lo que yo aplico es una medida de seguridad. Si yo a un imputable le puedo aplicar por un concepto de peligrosidad y por el concepto de haber cometido un delito, de acuerdo al Código Penal, una medida de seguridad, no tiene sentido que el lapso de privación cautelar de libertad lo pase en un centro penitenciario, porque lo que voy a hacer es perjudicarlo mucho más. Simplemente ahora se ocupa el código de establecer que estas personas puedan ir a donde siempre debieron ir, establecimientos psiquiátricos y hospitales en su caso. Simplemente es una medida que es una medida especial, es la medida más grave para los procesos de seguridad. Un dato fundamental, a esta medida también le servirán alternativas la comparecencia y el impedimento, también son alternativas de aquella. No será una medida alternativa de la prisión preventiva, pero las alternativas de la prisión preventiva, impedimento de salida, comparecencia restrictiva, comparecencia simple, van a ser también alternativas de la internación, que también requiere, como es obvio, además de verificar que existe un claro caso de peligrosidad, que es condición de aplicar la medida de seguridad, tendrá que verificarse, por supuesto, el fumus boni iuris y tendrá que verificarse que existe un peligro de fuga o obstaculización por parte del inimputable que puede ser objeto de una medida de seguridad. La última medida que vamos a ver, y de muy rápido, porque lamentablemente no nos alcanza el tiempo, es la suspensión preventiva de derechos. Efectivamente, la suspensión preventiva de derechos es un híbrido. Es una medida preventiva o meramente provisional, en palabras de Málaga Díez, porque permite no solo evitar la obstaculización probatoria, que ahí es un claro caso de medida cautelar y es una clara alternativa a la prisión preventiva, sino que además permite ser aplicada para supuestos de evitar la reiteración delictiva. Por supuesto, como ya lo adelanté, yo dudo de la constitucionalidad de esta norma. Creo que aplicar medidas antes de una sentencia condenatoria que involucren la función o el objetivo de impedir que ese sujeto cometa determinados delitos es una medida que linda o riñe con la inconstitucionalidad. En el caso de cuando es utilizada para la obstaculización probatoria es una medida clara. Permite, por ejemplo, suspensión temporal de un ejercicio o empleo de cargo público. Es una medida que puede ser muy útil en los delitos, por ejemplo, pensemos en un delito de peculado. Es muy útil que una persona que presuntamente ha cometido un peculado no siga ejerciendo un determinado cargo para que durante el ejercicio del mismo no pueda afectar pruebas. Ojo que hay una limitación expresa, limitación de origen democrático inevitable y que tiene que ver con razones también de antejuicio, que es no se puede aplicar a los casos de elección popular, pero para todos los demás funcionarios muchas veces puede ser mucho más útil cuando existe peligro de obstaculización probatoria, mucho más útil que meterlo a prisión preventiva puede ser una suspensión preventiva de derechos que cumple las mismas funciones. Prohibir realizar actividades profesionales, comerciales o empresariales, lo mismo que he hablado del funcionario público en el ámbito privado. Ya el caso de la suspensión del brevete, la suspensión de portar armas de fuego, el alejamiento del imputado respecto de su familia o del hogar, que tiene que ver con casos de violencia de género, delitos de tráfico o delitos que tienen que ver con delitos violentos como de homicidio, etcétera, la imposibilidad de portar armas de fuego. Creo que estamos ante claro casos de reiteración delictiva y ya he mostrado mis reparos frente a estos supuestos. Me encantaría hacer una revisión de los procedimientos para cada caso, pero naturalmente que me es imposible. Quiero dejar 3 ideas claras. La primera, un dato fundamental de las medidas cautelares: nunca puede ser aplicada si es que ésta no es solicitada por el fiscal. Se puede solicitar la medida a aplicarse o una medida más grave. El juez, siempre priorizando la libertad del individuo, puede, a pesar de que se solicite una más grave,
aplicar una menos lesiva porque ello es en el interés del reo. Lo que nunca se puede hacer es que el fiscal solicite una determinada medida y después se aplique una más grave. Por lo tanto, la prisión preventiva siempre se aplicará si y solo si el fiscal solicita la aplicación de la prisión preventiva. Otro dato fundamental a tener en cuenta es que hay que entender de una buena vez que este catálogo ya extenso, amplio, con criterios que nos presenta el nuevo Código Procesal Penal, es un catálogo que tiene que ser utilizado en toda su extensión y donde la prisión preventiva tiene que ser en verdad la última de las alternativas a elegir, la subsidiaria. Un país que sitúa la prisión preventiva como una regla general y no a la libertad como una regla general es un país autoritario, es un país que está fuera del Estado de Derecho y es un país que simple y llanamente no recoge lo que recoge nuestra Constitución. Este catálogo debe entenderse básicamente desde el principio de necesidad, entender que frente a un peligro procesal determinado siempre hay que aplicar aquella medida menos intensa que pueda cumplir con el mismo objetivo. ¿Cómo podemos establecer cuándo la medida aplicable y menos intensa es útil? Evaluando los criterios del 269 y el 270 aplicables a cualquier medida cautelar y evaluando desde el sentido común, que felizmente es lo que nos sobra, evaluando caso por caso cuándo es que una medida cumplirá o será o no será capaz de cumplir su objetivo, por supuesto motivando esa decisión. Si este nuevo código no permite, yo creo que ya lo está permitiendo donde está siendo implementado, pero si este nuevo código no permite que la prisión preventiva en realidad sea la excepción, que la regla general sea la libertad, la comparecencia simple y la excepción, la privación cautelar de libertad, entonces o no lo habremos comprendido o este código no habrá sido lo que pretende ser, que es una manifestación de la Constitución de 1993 y la de 1979, que ya aplicaba como regla general necesaria en el ámbito de la Administración de Justicia el principio que debe regir en todo Estado de Derecho, que la libertad debe ser la regla y que la excepción debe ser su privación o su limitación en el ámbito de un proceso penal. Muchas gracias.